Me había quedado pendiente este ejercicio en el cual nos piden calcular el momento que causa la fuerza de 250 newton aplicada en el mango de la llave inglesa respecto al centro del perno. El centro del perno vendría siendo esto, ¿ya? Y bueno, la fuerza en verdad está aplicada en este eje de acá. Oh, no se ve horrible. Lo voy a dejar con color rojito. Ese es como el eje por donde se está aplicando la fuerza, ¿ya? Y entonces como que en el fondo la fuerza que se está aplicando aquí recorre como todo esto, básicamente. Recorre como de forma muy vana, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Y el diagrama de cuerpo libre es una manera más simplificada de ver el ejercicio. Entonces, primero, como les dije, teníamos una distancia entre el eje de la fuerza, el eje donde se aplica la fuerza, con el centro del perno, que vendría siendo esta distancia de acá, ¿ya? Y por otra parte tenemos el mango de la herramienta, que sería todo esto de acá, ¿ya? Que justo donde se aplica la fuerza son de 200 milímetros. Entonces, ahí. Y se aplica la fuerza justo aquí. Ahí bajé súper. Ahí sí. 250 newton. ¿Ya? Y por otra parte tenemos cierta información con respecto a las dimensiones. Tenemos aquí 30 milímetros. Que 30 milímetros, sabemos que 10 milímetros equivalen a 3 centímetros. Entonces, o sea, me expliqué súper mal, lo siento. 10 milímetros equivalen a 1 centímetro. Eso quiere decir que 30 milímetros equivalen a 3 centímetros. Y esos 3 centímetros, si los lleva a metros, sería porque 0,01 metros es igual a 1 centímetro. Entonces, esto en el fondo equivale a 0,3 metros. ¿Ya? Ahora, la parte larga que vendría siendo la parte del mango, son 200 milímetros. Es decir, 20 centímetros, que eso equivale a 0,2 metros. ¿Ya? Por otra parte tenemos un ángulo, que en verdad voy a trasladar esto hacia abajo mejor, para que vean bien lo del ángulo. Tengo un ángulo de inclinación de la fuerza. ¿Por qué es importante saber que tiene un ángulo de inclinación? Porque eso quiere decir de que esta fuerza va a tener dos componentes, una en X y una en Y. ¿Ya? Esto, según el enunciado, son 15 grados. Entonces, como voy a tener una componente en X y en Y, voy a tener una así y otra así. ¿Ya? Entonces voy a copiar esto. O sea, no. Antes de copiarlo, quiero representar esto de aquí como para que vean de dónde salen las otras fuerzas. Entonces, como les dije, voy a tener la fuerza aquí de 250. Lo voy a representar como un vector. Y voy a tener una componente en X y otra en Y. ¿Ya? Y yo conozco esto de acá que vale 15 grados. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir de que esta parte de acá también mide 15, o sea, ese ángulo ahí también mide 15 grados. ¿Ya? Y esta va a ser la fuerza en Y y esta va a ser la fuerza en X. ¿Ya? Donde yo puedo proyectar esta fuerza en Y acá. ¿Ya? Entonces en el fondo, voy a eliminar aquí esto de acá. En el fondo, esta fuerza se va a proyectar así, la fuerza en Y, y así, que va a ser la fuerza en X. ¿Ya? Bueno, aquí igual exagero un poquito porque es como por ahí, cortita. F de X. Ya. Y aparte sabemos que esto vale 15 grados. ¿Ya? Entonces,
Otra forma también de verlo, esto es mucho juego de como proyectar cosas. El f de x, este f de x igual lo pueden proyectar acá, como f de x y f de y. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué es importante ver que tiene dos componentes? Porque el centro del perno sabemos que está acá. Lo voy a dibujar así bien grandecito. Y estas dos fuerzas van a proyectar o van a como generar distintos momentos. Porque como bien saben, el momento es igual a una distancia por una fuerza, por el módulo de la fuerza. ¿Ya? Y aquí voy a tener, en el fondo tengo dos fuerzas. Tengo una fuerza en Y y una fuerza en X, que es esta de 250 newton. ¿Ya? Y además voy a tener dos brazos de giro distintos. ¿Por qué? Porque, ¿con qué color lo puedo dibujar? Esto azul. Ya. El eje neutro de este puntito de acá, si lo dibujo, es esto. ¿Ya? Me costó un mundo entender lo que era el momento cuando estaba dando estático, pero se puede, se puede. ¿Ya? Lo estoy dibujando bien grandecito para que lo vean. Ya. Ahora, ¿cuál f de y me va a causar este tipo de momento? Es como, aquí está el punto, ¿verdad? Y la fuerza en y me está haciendo este giro. ¿Ya? Es como si ignoráramos todo lo que está pasando alrededor y solamente viéramos esta flecha. ¿Ya? Así lo veo yo al menos. Entonces, en el fondo lo que está haciendo es esto, que es como un momento horario. ¿Ya? Y hay una convención que dice que el momento va a ser positivo cuando va en el sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la fuerza en X está causando un momento antihorario. Porque está pasando por arriba del... Entonces está causando esto. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los brazos de giros correspondientes? Los brazos de giro se ven de esta manera. Entonces, ustedes van a tener su fuerza, ¿verdad? El eje neutro de esta fuerza en Y va a ser este, ¿ya? Y justo acá se forman unos ángulos rectos. Entonces, en la perpendicular del eje neutro del punto que estás viendo con la perpendicular del ¿cómo se llama? Del eje neutro de la fuerza que está provocando el momento es la distancia. Entonces, en el fondo, lo que necesito saber es la distancia de aquí hasta acá. Y esa distancia es por la cual se multiplica la fuerza en Y, ¿ya? Entonces, si hago sumatoria de momento en el punto del perno, va a ser algo más o menos así. Sumatoria de momento en el punto P, tengo que decir dónde lo estoy haciendo, y diciendo que el antihorario del positivo, esto va a ser igual a MP, el momento en P. Ya, dijimos que vamos a tener una componente en X y en Y. En X, la componente, esta componente de acá, va a ser igual a 250 por el seno de 15. ¿Ya? ¿Por qué el seno? Porque es lo mismo que yo la dibujar acá. Entonces, cateto opuesto dividido en eso. Y si despejo la componente en X, me va a dar 250 por el seno de 15. Contrario, va a ser la fuerza en Y. O sea, la componente en Y de esta fuerza de 250 newton, que va a ser igual a 250 nuevamente por el coseno de 15 grados. ¿Ya? Y como les expliqué anteriormente, los brazos de giro van a ser dependiendo de dónde va el eje neutro, ¿verdad? Por ejemplo, para la fuerza en Y, que se está proyectando en este eje, sería la distancia entre el punto y el eje neutro cuando forma la perpendicular, ¿ya? En el caso de X va a ser, yo proyecto esta fuerza hasta el eje, que va a ser así, ¿verdad?
Entonces, si la fuerza va a estar ahí, esta va a ser mi distancia. ¿Ya? Porque aquí se forma la perpendicular. O aquí. ¿Ya? Entonces, mi distancia que ya conozco, y esta también ya la conozco. Entonces, para FI, su brazo de giro va a ser de 0,2 metros, mientras que para FX va a ser esta de acá, de 0,3 metros, respecto a P. ¿Ya? Ojo, eso respecto a P. Entonces, en palabras simples, todo lo que he hablado, si lo llevan al tema del momento, como para calcularlo rápidamente, tenemos que la convención de signos, ¿verdad? Que si es antihorario es positivo y si no es negativo. El que es positivo es f de x, ¿cierto? Porque está haciendo esto así. Es como esto, así. ¿Ya? Entonces tengo 250 que va a ser la fuerza. Lo voy a escribir así mejor. La fuerza en x por el brazo de giro 1. ¿Ya? Menos. ¿Por qué menos? Porque esto está haciendo un momento horario. Es decir, negativo. Está haciendo esto. ¿Ya? Entonces va a ser menos FI por una distancia 2. ¿Ya? Ojo que estos son los módulos de las fuerzas. Entonces, ya sabemos cuál es f de x, que es 250 por el seno de 15 grados por, y esto es una maña mía, yo las distancias las anoto en un paréntesis completo. ¿Para qué? Porque más adelante, bueno, al menos en mecánica de sólidos, que es el ramo siguiente, van a escribir unas cuestiones tremendas de grandes. Así como que pase de lado a lado todo lo que escriben. Entonces, había muchas veces que yo me equivocaba y no sabía dónde me equivocaba. Y generalmente eran los brazos de giro. Puede que ustedes no se equivoquen en los brazos de giro, pero sí tal vez en las fuerzas. Entonces, para como diferenciar qué es la fuerza de la distancia, yo los separo con un paréntesis. ¿Ya? Entonces la distancia la escribo en un paréntesis. Y como dije, la fuerza en X, su brazo de giro va a ser esta de acá, que es 0,03. ¿Ya? Menos la componente en Y, que es 250 por el coseno de 15 por el brazo de giro, que es 0,2 metros. Ya. Ahora, meten todo esto a la calculadora y les va a dar que el momento en P es igual a 46,355 menos K-tongo. ¿Por qué? Porque esto da negativo. ¿Ya? Pero prefiero escribirlo acá, dentro de la componente. Y esto tiene unidades de medida. Esto es una fuerza que se mide en newton y esto es una distancia que la estoy midiendo en metros. Entonces esto en el fondo va a ser newton por metro. ¿Ya? Y ahí estaría el ejercicio resuelto. Espero hayan entendido esto, porque sino que calcular el momento es una de las cosas a las que ya tienen que empezar a acostumbrarse, porque es lo que más hacen en la carrera, calcular momentos, sumar fuerzas y demás cosas, ¿ya? Así que eso, chiquillos.